Quiero alabar a Dios, quiero cantar su amor, quiero que el mundo sepa lo grande de su amor. Quiero alabar a Dios, quiero cantar su amor, quiero que el mundo sepa lo grande de su amor. Quiero hablar de Dios, quiero tener valor, quiero gritarle al mundo, Cristo por mí murió. Quiero hablar de Dios, quiero tener valor, quiero gritarle al mundo, Cristo por mí murió. Quiero vivir por Él, quiero vencer el mal, quiero que Cristo reine hoy en mi corazón. Quiero vivir por Él, quiero vencer el mal, quiero que Cristo reine hoy en mi corazón. Quiero alabar a Dios. En esta hermosa tarde nos dirigimos ante su sagrada presencia para suplicarle una bendición al expositor en esta tarde, el cual Padre tomará palabra suya y la palabra será sembrada en cada uno de nuestros corazones, esperando que usted ponga palabras fáciles, sencillas y comprensibles para cada uno de nosotros. Sea con los hermanos que están aquí y guárdelos de todo problema. En el nombre de Cristo le pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a nuestro Dios que nos ha otorgado, que ha llegado el tiempo de predicar la palabra de nuestro Dios. Estoy agradecido con nuestros hermanos que mencionan la invitación, nuestro hermano Arsenio y la iglesia de este lugar. Hermanos, sin duda alguna, hermanos, hemos tenido un gran aprendizaje durante todos estos días. Hemos conocido a grandes rasgos, hermanos, lo que es el Espíritu Santo. Los hermanos en este día, hermanos, sin duda, gran edificación y nos han puesto, ¿verdad?, para algo. Y esperemos en Dios, hermanos, que en esta tarde nos ayude para la predicación en esta tarde. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias allá en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice así la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Quiero pensar, hermanos, que en estos días se ha hablado acerca de lo que es el amor, que es una de las características que posee el Espíritu Santo. De igual manera, hermanos, el gozo del cual, hermanos, que nos caracteriza a nosotros como hijos de Dios, como cristianos. La paz que abunda, hermanos, en la congregación, en nuestras familias. La paciencia, la benignidad y bondad, hermanos. Son cualidades tan hermosas las cuales tiene el Espíritu Santo y a la vez los hijos de Dios las poseen. Pero, hermanos, no quiero hablar acerca de estas características, sino una, hermanos, muy hermosa. Y esa es la fe. La fe, hermanos. Y muchos de nosotros tenemos conocimiento acerca de lo que es la fe. Y Hebreos capítulo 11, versículo 1, hermano, nos da luz acerca de lo que es la fe. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y ya tenemos conocimiento, hermanos, de ello, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nos ponemos a pensar, hermanos, en esta parte de la Escritura, nos da una pauta, hermanos, de lo que es la fe, pero no queda ahí, hermanos, tiene más profundidad lo que es la fe. Nuestro hermano en la mañana nos decía los principios de la fe, y es claro, hermanos, los principios de la fe. Y, hermanos, vamos a estar estudiando acerca de algunas características que tiene la fe. Primeramente, hermanos, nos damos cuenta que la fe es de Dios. La fe es de Dios. Y decimos que la fe, hermanos, es de Dios porque también el Espíritu Santo es Dios. Y, hermanos,
Esta gran cualidad, hermanos, que le pertenece al Espíritu Santo y obviamente a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, debe, hermanos, también estar en nosotros. La fe, hermanos. La fe que debe tener usted y yo como hijos de Dios. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 12, porque el Espíritu Santo se enseñará en la misma hora lo que debéis de hacer. Hermanos, el Espíritu Santo es una guía para nosotros. Hago un paréntesis acerca del Espíritu Santo. Es una guía para nosotros. Hay personas, hermanos, que están recién bautizados y quizás no conocen lo que es el Espíritu Santo, pero es una guía, hermanos, que nos ayuda en el momento de la tentación, en el momento, en el camino, hermanos, que andamos en Cristo. Asimismo, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que debáis de hacer. Hermanos, teniendo fe en ello, hermanos, nos dejaremos guiar por Él y así mismo, hermanos, vivir una vida recta. Vamos a hacernos una pregunta, hermanos, en esta tarde. ¿Qué es lo que produce o manifiesta la fe? ¿Qué es lo que produce o manifiesta la fe, hermanos? Primeramente, hermanos, manifiesta, ¿sabe una cosa? Manifiesta realmente nuestro amor a Dios. ¿Sí? Teniendo una fe, hermanos, manifestamos el amor a Dios. ¿Cómo, hermanos? Sirviéndole. ¿Sirviéndole qué, hermanos? En obras de amor. En la iglesia, hermanos, tenemos una infinidad de cosas que hacer. Quizás usted dice: yo no tengo ningún don. Quizás yo puedo barrer, quizás yo puedo hacer alguna cosa, pero no tengo ningún don para la iglesia. Y créame que sí tiene dones. Y teniendo fe, hermanos, manifestamos en obras. Santiago capítulo 2, fíjense lo que dice. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 24. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 24. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Hermanos, no es necesario solamente la fe, es decir, yo creo en Dios. Usted puede ir a evangelizar, hermanos, si ha tenido la bendición, y le pregunta: ¿usted cree en Dios? Y le contesta: sí, creo en Dios. Y yo tengo fe en Dios, mire, me da vida, me da salud, tengo todo lo necesario y tengo fe. Pero, hermano, la escritura es clara en esta parte de la escritura. Si usted no tiene obras, hermanos, en la iglesia, su fe es muerta. Si usted necesita trabajar en la iglesia, necesita, hermanos, tener iniciativa. ¿De qué se necesita? Hay hombres apáticos, hermanos, cristianos negativos, que no quieren hacer obras y creen que por su sola fe se van a justificar. Por eso, hermanos, Cristo, nuestro Dios, en su sabiduría, dejó en claro esto: la fe no solamente en sí sola sirve, tienes que tener obras. ¿Cómo es, hermanos, esa fe que acabamos de conocer? Sin duda alguna, hermanos, es una fe activa. Es una fe, hermanos, que está constante y permanente, que está trabajando.
Y usted se podrá preguntar, ¿qué es una fe activa? Fíjese, aquella que siempre está manifestando el deseo de poner obras a Dios. ¿Qué obras hay en Dios, hermanos? El evangelismo. Yo le pregunto, ¿usted evangeliza? ¿O solamente venimos a la iglesia y predicamos? ¿Realmente evangeliza, hermanos? Esa es una obra de Dios que no cualquiera la hace. Es así, hermanos. Esa es una obra de Dios y la manifiesta por medio de su fe. ¿Qué no tiene fe, hermanos, en que vengan a Cristo? ¿Cómo está su fe? Esa es una obra grande que estamos descuidando, hermanos, como hijos de Dios, el evangelismo. Yo le pregunto, hermanos, ¿tiene preocupación por la obra de Dios? ¿Tiene preocupación por las almas? ¿Tiene preocupación, hermanos, por su predicador? ¿Tiene preocupación por el visitante que viene? ¿Tiene preocupación, hermanos, por su vida espiritual? Sin duda alguna, hermanos, son obras de amor. Pero, hermanos, algo muy importante en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 21. Fíjense lo que dice. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esa, hermanos, también es una obra de amor, amar a mi hermano. No importa, hermanos, que ese hermano le haya ofendido. No importa, hermanos, que le haya hecho mala cara. No importa que este hermano no lo pueda ver. Usted tiene que amarlo. Y parte, hermanos, de esas obras es el amor a su prójimo. Piensa en un hermano que le ha ofendido. Si hay, hermanos, hay personas que no nos pueden ver, que nos han hecho daño. Cristo mismo, hermanos, sufrió de problemas porque no lo podían ver. Acuérdense de esos fariseos que querían matarle. Y aún así, hermanos, tenía ese amor. Todo producido, hermanos, del Espíritu Santo, y viene esas características que es la fe, muestras en amor. En Dios, hermanos, no existe el odio. No existe el aborrecimiento a mi hermano. Fíjese lo que dice ahí, 1 Juan capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezco a su hermano, es mentiroso. A veces, hermanos, vivimos en este mundo y no nos damos cuenta de la gravedad de este problema. Dios es claro, hermanos, en su escritura, que el que no ama a su hermano es mentiroso, y el amor de Dios no está en él. ¿Cuántos predicadores, hermanos, están en pleito? Por envidias, porque tú predicas mejor, o porque tú estudiaste en aquella escuela. Si hay, hermanos, hay odio, y en Cristo no hay odio. Al contrario, hermanos, está la manifestación de las obras, hermanos, por medio de la fe. ¿Y por qué, hermanos, la fe es tan poderosa? Porque nosotros creemos, hermanos, que si Dios nos dice que amemos a nuestros hermanos, es porque nos conviene a nosotros. Porque así, hermanos, estaremos bien delante de nuestro Dios. Y no solo eso, hermanos, fíjense lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, un texto muy conocido. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, una fe activa también se manifiesta en el trabajo de Dios, en la adoración. Y quiero hacer énfasis en eso, hermanos, porque muchos no le toman la importancia el venir a la reunión. Al usted venir a la reunión, hermanos, está manifestando esa fe de que aquí está Dios. Y esa es manifestación de obra, porque usted está dejando la comodidad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no queríamos quedarnos ahorita en la casa? Estábamos a gusto. Pero ¿qué pasa, hermanos? Tenemos fe de que aquí está Dios. Esa es la fe, hermanos. Creer que aquí está Dios. Y por eso, hermanos, ponemos en sacrificio nuestro cuerpo y estamos aquí en esta tarde. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 8, hermanos.
Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hermanos, nosotros ya conocemos esta historia, y si no la conocen, hermanos, vemos que Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Hermanos, Dios le prometió una tierra, hermanos, la cual Abraham ni siquiera conocía. Y vemos, hermanos, que Abraham no dudó y salió porque tenía fe de que Dios, hermanos, le iba a dar ese lugar. Y este Abraham, hermanos, sin duda alguna es de gran ejemplo para nosotros, que nosotros tenemos fe, hermanos, que vamos a tener una morada celestial. No importa que no la conozcamos físicamente, pero sabemos, hermanos, que es celestial. Y la fe, hermanos, también es de gran ejemplo. La fe, hermanos, usted puede decir: si yo tengo fe, ¿puede servir de ejemplo para mis hermanos? ¿Puede ser de ejemplo para los creyentes? Claro que sí. La fe, hermanos, sirve de gran ejemplo. Y vemos en Abraham, hermanos, que obedeció. Vemos que accionó. La fe, hermanos, viene acompañada de las obras. La fe debe ser activa, no pasiva. Vemos, hermanos, que ese Abraham tuvo confianza en la promesa de nuestro Dios. Usted, hermanos, se puede preguntar: ¿en qué es un ejemplo una gran fe? Primeramente, hermanos, como vimos, en la obediencia. Y usted recuerda el texto muy famoso: ir por doquier, ir a predicar el Evangelio. Asimismo, hermanos, ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hermanos, yo le pregunto: ¿usted es ejemplo para los creyentes? ¿Es ejemplo para los compañeros que tienen ahí en su trabajo? ¿O es piedra de tropiezo? ¿Cómo está nuestro hablar? Es triste, hermanos, que... Bueno, ya voy a poner, hermana, allá mis hermanos de Piedras Negras. Allá no me conocen mucho. Un día me topé a un hermano de la iglesia. Bueno, aparentemente, ¿verdad? Y su hablar, hermanos, no era adecuado. En su hablar, hermanos, estaba mujeres, cosas vanas. Hermanos, me sentí de lo peor, porque es parte de Cristo, parte del cuerpo de Cristo. Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Qué es su hablar, hermanos? ¿Qué tiene su hablar? Cristo, hermanos, siempre debe ser nuestro tema cotidiano. Siempre debe usted buscar una ocasión para hablar de Cristo, y debemos ser ejemplos, hermanos, en ello. ¿Qué pasa? A veces están hablando en doble sentido, ¿y usted qué hace? Se está riendo. Y no toma nunca, hermanos, la iniciativa de hablar de Cristo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 16: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, la conducta también es muy importante. Yo me pregunto: ¿cómo accionamos cuando alguien nos ofende? Ojo por ojo, diente por diente. A veces, hermanos, nos excusamos en nuestra conducta, porque es nuestra cultura. Es que yo soy así, y así seguiré, y nunca cambiaré. Me dice la canción. ¿Cómo es su conducta, hermanos? Hay una regla, hermanos, de conducta en nosotros, y ese es Cristo, hermanos. En ella, hermanos, nos debemos de guiar. En ella, hermanos, nos debemos de comportar. Dice: portaos varonilmente, hermanos. ¿Cómo se comporta usted en la congregación? Porque debemos de ser ejemplo, hermanos. Y todo eso viene de la fe. ¿Es usted, hermanos, ejemplo? Hagan esa pregunta.
La obediencia, hermanos, la fidelidad, la manera de hablar, la conducta, muestra el amor, hermanos, y da buen ejemplo a los creyentes. Hebreos capítulo 11, hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se venían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, la fe, hermanos, no solamente también es un ejemplo, sino la fe nos va a llevar al cielo. Estaba Noé, hermanos, en un mundo lleno de pecado, donde la mayoría, hermanos, practicaba el pecado, donde no importaba a Dios, donde no habían reglas morales, donde había muerte, donde había violaciones y un sinfín, hermanos, de pecados. De haber creado esta humanidad, y le dijo a Noé: prepara un arca, prepárala y predícales que se arrepientan. Hermanos, la fe nos salvará. Y vemos claramente en la historia, hermanos, que Noé hizo lo que tenía que hacer. Siervos inútiles somos. Lo que debéis hacer, lo hiciste. Lo hizo Noé, hermanos, construyó el arca y solamente se salvó él y su familia, porque hizo caso, porque tuvo fe en las palabras de nuestro Dios. Pero hoy en día, hermanos, nuestro Dios nos dice: esta tierra va a ser destruida, por eso tienes que vivir rectamente, porque la fe te va a salvar. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? No creemos, no tenemos fe en Dios. No nos cae el 20 de que un día este mundo va a terminar. Y vivimos, hermanos, como queremos. Hoy peco, al cabo me arrepiento. No pasa nada, soy humano. Un error, hermanos, el que no debe caer. Yo soy humano, todos pecamos. Todos pecamos, no pasa nada. Pero, hermanos, llega un momento en que usted va a llegar a la práctica del pecado, y es cuando debe tener cuidado. La fe, hermanos, nos llevará al cielo. Dios nos ha prometido, hermanos, una morada celestial. Y usted recuerda, hermanos, a Abraham, que salió de su tierra y su parentela. ¿Usted qué está dispuesto a dejar por fe? ¿Qué está dispuesto a dejar? Deje todo. Deje todo. Deje las malas costumbres. Deje todo, hermanos, lo que le acarrea estar alejado de nuestro Dios. Esa fe, hermanos, le va a ayudar para estar en la vida eterna. ¿No cree en Dios, hermanos, que va a destruir este mundo? Lo va a destruir. No se aferre, no se apegue, porque un día, hermanos, nuestro Dios va a venir, Cristo en las nubes, y nos va a llevar. ¿Y sabe qué? Solamente se van a ir los que tuvieron fe. La fe, hermanos, acarreando con las obras, porque recuerden, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta, hermanos. Si usted piensa que con su sola fe va a llegar al cielo, no va a ir al cielo, porque usted tiene que mostrar esas obras. Y ya dijimos, hermanos, que esta fe, hermanos, tiene que agarrar esas obras, y estamos en un gran problema, hermanos. Estamos en una gran situación de riesgo, porque estamos en un gran confort, hermanos. Estamos en un confort de que pensamos que con el solo de ir a la iglesia, hermanos, es suficiente. Con el solo, hermanos, de decir: ya no voy a decir maldiciones, voy a estar bien con mi familia, y ya, hermanos. Para ganarse el cielo, hermanos, se necesita esfuerzo, se necesita dedicación, se necesita entrega, se necesita, hermanos, toda nuestra vida y entrega al Señor. Yo le pregunto: ¿cuánta entrega tiene al Señor? Si lo ponemos en un porcentaje, ¿cuánta entrega? ¿50? ¿80? Hermanos, nuestra entrega a Dios debe ser plenamente y al 100. ¿Cómo está su fe? Yo le pregunto en esta tarde, ¿cómo está su fe? ¿Su fe, hermanos, le alcanza en esta tarde? Imagínense, vamos a poner una situación.
Que ahorita viniera un grupo delictivo, hermanos, en esta tarde, y le dijeran, los que son cristianos, póngase de pie, porque en esta noche van a morir. Es un ejemplo, hermanos, muy burdo, pero yo le pregunto, ¿usted se levantaría? Hermanos, va a morir. Hermanos, la fe es poderosa y nos va a ayudar, hermanos, a llegar al cielo. Y hemos estado viendo, hermanos, el tema, el gran fruto del Espíritu Santo, que es la fe. Y vimos, hermanos, que la fe es de Dios, que la fe, hermanos, es también activa y también nos sirve, hermanos, para ser un gran ejemplo y nos llevará al cielo. Hermanos, recuerde que la fe viene por el oír. Usted no le pida a Dios, Dios, dame la fe, auméntame la fe, porque esa la va a obtener usted escuchando la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿quiere ir al cielo, hermanos? Todos queremos ir al cielo, hermanos, pero la fe tiene que estar con obras. Dedíquese al trabajo de Dios. Si usted, amigo, que está aquí en esta tarde, no sabe cómo adquirir más fe, tiene que escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de nuestro Dios. De esa manera, hermanos. Entonces, hemos aprendido, hermanos, el tema, el gran fruto del Espíritu Santo, la fe. Dios les bendiga. Quiero alabar a Dios, quiero cantar su amor, quiero que el mundo sepa lo grande de su amor. Quiero alabar a Dios, quiero cantar su amor, quiero que el mundo sepa lo grande de su amor. Quiero hablar de Dios, quiero tener valor, quiero gritarle al mundo, Cristo por mí murió. Quiero hablar de Dios, quiero tener valor, quiero gritarle al mundo, Cristo por mí murió. Quiero vivir por Él, quiero vencer el mal, quiero que Cristo reine hoy en mi corazón. Quiero vivir por Él, quiero vencer el mal, quiero que Cristo reine hoy en mi corazón. Quiero